¿Te imaginas caminar hacia el altar vestida de blanco, con el corazón latiendo tan fuerte que sientes que todos pueden escucharlo, sabiendo que el hombre que te espera es un completo desconocido? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quienes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Esta es la realidad que vivió Elena Martínez una fría mañana en Segovia, cuando a los 22 años se encontró caminando por el pasillo de una pequeña iglesia, vestida con un traje de novia que jamás eligió, dirigiéndose hacia un matrimonio que representaba todo menos amor. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tu vida está siendo decidida por otros, que las circunstancias te arrastran hacia un destino que nunca pediste? Con sus grandes ojos color miel, intentando ocultar el miedo que la consumía por dentro, Elena sostenía un pequeño ramo de rosas blancas que temblaba ligeramente en sus manos. Su cabello castaño, recogido en un moño bajo, con algunas mechas sueltas enmarcando su rostro angelical, no podía disimular la angustia de una joven que se sentía como una mercancía en una transacción que escapaba completamente a su control. Su vestido blanco de encaje simple caía perfectamente sobre su delicada figura, pero cada paso que daba hacia el altar era un paso más hacia lo desconocido. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir es una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el amor, el destino y la capacidad del corazón humano para transformar las situaciones más desesperantes en algo extraordinario. Elena no sabía en ese momento que estaba a punto de vivir una de las transformaciones más profundas que una persona puede experimentar. ¿Qué lleva a una joven de 22 años a encontrarse en esta situación? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI alguien pueda ser prácticamente vendida en matrimonio? La historia de Elena comenzó mucho antes de esa mañana en Segovia, en las calles de Toledo, donde creció bajo la tutela de unos tíos que la hicieron sentir como una carga durante toda su vida. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es solo la historia de un matrimonio forzado, sino el relato de cómo el amor verdadero puede nacer en las circunstancias más improbables, de cómo una joven inocente puede convertirse en una mujer fuerte, y de cómo un hombre aparentemente frío puede revelar un corazón capaz de amar con una intensidad que transforma vidas. Porque al final del pasillo la esperaba Ricardo Herrera, un hombre de 47 años, cuya vida también estaba a punto de cambiar para siempre, aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento. Si estas historias que tocan el alma resuenan contigo, te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son reales y que siempre vale la pena creer en la magia de las conexiones humanas auténticas. Para entender realmente cómo Elena llegó a ese altar, necesitamos retroceder 12 años atrás, cuando era apenas una niña de 10 años, cuya vida cambió radicalmente en una fría noche toledana. Un accidente de tráfico arrebató a sus padres para siempre, y esa pequeña Elena, que hasta entonces había conocido solo amor y protección, se encontró de repente bajo la tutela de sus tíos Carlos y Mercedes, quienes la recibieron en su modesta casa de Mendoza, Toledo, con una mezcla de resignación y amargura. Durante esos 12 años que siguieron, Elena experimentó una transformación silenciosa pero devastadora. Cada día era un recordatorio constante de que su presencia representaba una carga económica, una responsabilidad no deseada que sus tíos habían aceptado por obligación familiar más que por amor. Las frases hirientes se volvieron parte de su rutina diaria. Elena, recuerda todo lo que gastamos en ti. Si no fuera por nosotros, estarías en la calle. Deberías estar agradecida por tener un techo donde dormir.
Esta mentalidad tóxica fue moldeando la autoestima de Elena de manera sistemática, haciéndola creer que efectivamente no merecía amor incondicional, que su valor como persona dependía únicamente de lo útil que pudiera ser para otros. Es fascinante y terrible a la vez cómo las palabras pueden construir o destruir completamente la percepción que una persona tiene de sí misma, ¿verdad? La verdad oculta detrás de esta situación se revelaría años más tarde, pero en ese momento Elena solo sabía que había crecido sintiendo que su existencia era una deuda imposible de pagar. Sus tíos habían logrado que una niña huérfana se sintiera culpable por haber sobrevivido a sus padres, por necesitar comida, ropa y educación. Fue precisamente 3 meses antes de esa fatídica mañana en Segovia cuando Carlos y Mercedes decidieron que era hora de resolver el problema de Elena de una vez por todas. En la modesta sala de su casa toledana, con esos muebles gastados que habían sido testigos de tantas humillaciones a lo largo de los años, los tíos convocaron a Elena para lo que ellos llamaron una conversación importante. La tensión en el ambiente era palpable. Carlos evitaba mirarla directamente a los ojos, mientras Mercedes mantenía esa sonrisa forzada que Elena había aprendido a reconocer como señal de peligro. «Hemos encontrado una oportunidad muy buena para ti», dijeron, como si le estuvieran haciendo el favor de su vida. Pero la forma en que lo dijeron, el tono calculado, la manera en que habían preparado meticulosamente esa conversación, revelaba que se trataba de algo completamente diferente. El nombre que salió de los labios de Carlos resonó en la sala como una sentencia. Ricardo Herrera, un hombre de 47 años, propietario de la hacienda Santa Teresa en Segovia, alguien que, según sus tíos, necesitaba una esposa, y estaba dispuesto a pagar generosamente por resolver esta necesidad. La forma en que Mercedes pronunció las palabras «pagar generosamente» reveló la verdadera naturaleza de esta supuesta oportunidad. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. En cuestión de segundos, toda su realidad se transformó de manera radical. No estaban hablando de una presentación social, ni de una posible relación amorosa, sino de una transacción comercial donde ella era el producto que se ofrecía. La revelación llegó envuelta en eufemismos y justificaciones, pero la esencia era cristalina. Sus tíos habían encontrado a alguien dispuesto a comprarla. Carlos intentó suavizar el impacto, explicando que Ricardo era un hombre respetado en toda la región. Alguien con recursos suficientes para darle una vida mejor de la que jamás podrían proporcionarle. Mercedes añadió que tenía tierras extensas, ganado, una casa grande, todo lo que una joven podría desear para tener estabilidad económica. Pero en ningún momento mencionaron amor, compatibilidad o siquiera la posibilidad de que Elena pudiera conocerlo antes de tomar una decisión. La mentalidad detrás de esta propuesta era devastadoramente simple. Elena representaba una carga financiera que finalmente tenía solución. Sus tíos habían logrado encontrar a alguien que no solo se haría cargo de ella, sino que además pagaría por el privilegio de hacerlo. Era la resolución perfecta para un problema que los había agobiado durante 12 años. Cuando Elena, con una valentía que ella misma no sabía que poseía, formuló la pregunta directa que cortó el aire como una navaja. ¿Me están vendiendo? La reacción de sus tíos fue inmediata y reveladora. Mercedes se apresuró a negar la obviedad, llamándolo un arreglo beneficial para todos, mientras Carlos insistía en que se trataba de una oportunidad única que cualquier joven en su situación debería agradecer. Esta negación de la realidad era parte de un patrón de manipulación psicológica que Elena había experimentado durante años. Sus tíos habían perfeccionado el arte de hacer que ella se sintiera culpable por cuestionar decisiones que afectaban directamente su vida. La estrategia era sutil pero efectiva: presentar sus propios intereses
como si fueran para el beneficio de Elena, ignorando completamente sus sentimientos, deseos o derecho a decidir sobre su propio futuro. El impacto de esta conversación trascendía el shock inicial. Elena estaba enfrentando la verdad oculta sobre lo que realmente representaba para las únicas personas que supuestamente la querían. Era una inversión que finalmente daría dividendos, un problema que finalmente tendría solución. La transformación que estaba experimentando en esos momentos no era solo sobre enterarse de un matrimonio arreglado, sino sobre descubrir hasta qué punto había sido reducida a una mercancía en los cálculos de quienes tenían poder sobre su vida. La realidad golpeó a Elena con una fuerza devastadora. No tenía alternativas. Esta revelación no llegó de golpe, sino como una comprensión gradual y asfixiante que se filtró a través de cada fibra de su ser durante los días que siguieron a esa conversación fatídica. A los 22 años se encontraba completamente a merced de las decisiones de Carlos y Mercedes, sin recursos propios, sin familia alternativa, sin una red de apoyo que pudiera rescatarla de esta situación. Es fascinante cómo en momentos de crisis extrema nuestra mente comienza a evaluar sistemáticamente todas las posibles rutas de escape, solo para descubrir que cada puerta está cerrada. Elena pasó noches enteras calculando mentalmente sus opciones. ¿Podría huir? No tenía dinero para sustentarse. ¿Podría buscar trabajo? Sus tíos nunca le habían permitido desarrollar habilidades laborales significativas, manteniéndola deliberadamente dependiente. ¿Podría pedir ayuda a alguien? Su aislamiento social había sido tan completo que no tenía amigos cercanos ni contactos que pudieran ofrecerle refugio. Esta transformación en su perspectiva fue brutal pero necesaria. Elena estaba experimentando lo que muchos psicólogos describen como el momento de verdad absoluta, ese instante en el que todas las ilusiones sobre nuestro control sobre nuestras vidas se desvanecen, revelando la cruda realidad de nuestra vulnerabilidad. Era una lección dolorosa sobre poder, dependencia y las consecuencias de haber sido sistemáticamente privada de autonomía. Si esta historia logró emocionarte y hacerte creer un poquito más en el amor, regálame un like. Esa pequeña acción me dice que estos relatos llegan a tu corazón y me motiva a seguir buscando historias que nos inspiren a no perder nunca la esperanza en el amor verdadero. La mentalidad de supervivencia comenzó a emerger en Elena de maneras que ella misma no esperaba. Si no podía cambiar su destino inmediato, al menos podía intentar entender qué le esperaba. Fue así como comenzó su investigación obsesiva sobre Ricardo Herrera, una búsqueda desesperada de información que se convirtió en su única forma de ejercer algún tipo de control sobre su situación. Las búsquedas en Internet se volvieron rituales nocturnos. Elena escudriñaba cada resultado, cada imagen, cada mención del nombre Ricardo Herrera en revistas especializadas en agronegocios. Lo que encontró fue limitado pero revelador. Fotografías oficiales que mostraban a un hombre alto, imponente, de hombros anchos y cabello oscuro, salpicado de hebras plateadas en las sienes. Pero lo que más la impactaba era su expresión, una seriedad que traspasaba la pantalla y la intimidaba, incluso a través de píxeles digitales. Cada imagen que encontraba alimentaba tanto su curiosidad como su ansiedad. ¿Cómo sería su voz? ¿Sería gentil o autoritario? ¿La trataría como una esposa o como una adquisición? Las fotografías mostraban a un hombre claramente acostumbrado al poder, alguien que ocupaba espacios con autoridad natural, pero las imágenes no podían revelar los secretos de su carácter, sus motivaciones para buscar una esposa de esta manera tan poco convencional. El impacto psicológico de esta investigación era ambivalente. Por un lado, le daba una sensación ilusoria de preparación, como si conocer su apariencia física pudiera de alguna manera reducir el shock del encuentro real. Por otro lado,
Cada nueva imagen intensificaba la realidad de lo que estaba por suceder, haciendo que el matrimonio forzado se sintiera más real y menos como una pesadilla de la que eventualmente despertaría. Durante esas largas noches de investigación compulsiva, Elena descubrió algo inquietante sobre Ricardo Herrera que las fotografías no podían revelar completamente: su reputación. En los artículos especializados aparecían testimonios de socios comerciales que lo describían como un hombre de palabra, pero también como alguien inflexible en los negocios y poco dado a las emociones. Una entrevista particularmente reveladora mencionaba que nunca se había vuelto a casar después de la muerte de su primera esposa, un detalle que Elena encontró repetidamente en diferentes fuentes. Esta información creó una imagen mental compleja y contradictoria. Por un lado, la persistencia de su viudez sugería lealtad y profundidad emocional, alguien capaz de amar tan profundamente que no había podido reemplazar a su esposa fallecida. Por otro lado, su reputación de frialdad en los negocios pintaba el retrato de un hombre que mantenía sus emociones bajo control estricto, alguien que podría ver este matrimonio como una transacción más en su cartera de decisiones pragmáticas. Las revelaciones más perturbadoras llegaron cuando Elena descubrió artículos sobre la hacienda Santa Teresa. La propiedad era vasta, próspera, un imperio construido desde cero que generaba millones de euros anuales. Esto significaba que Ricardo no necesitaba el dinero que estaba pagando por ella, lo cual hacía su motivación aún más misteriosa y de alguna manera más aterradora. Si no era por necesidad económica, ¿qué lo impulsaba a comprar una esposa? La transformación psicológica que Elena experimentó durante este periodo fue profunda. Su mentalidad evolucionó de víctima pasiva a estratega de supervivencia. Comenzó a desarrollar escenarios mentales, preparándose para diferentes versiones posibles de Ricardo: el tirano doméstico, el viudo melancólico, el hombre de negocios que la trataría como una empleada más de su imperio. Cada escenario requería una estrategia diferente de adaptación. Lo que más la inquietaba era la ausencia total de información personal sobre él. No había fotos casuales, entrevistas informales o menciones de aficiones, amigos o vida social. Ricardo Herrera existía únicamente en el ámbito profesional, como si fuera un fantasma próspero que solo se materializaba para firmar contratos y supervisar cosechas. Esta ausencia de humanidad visible en su rastro digital lo convertía en una figura casi mítica en la mente de Elena. El impacto de esta investigación obsesiva comenzó a manifestarse físicamente. Elena perdió peso, desarrolló insomnio crónico y se volvió hipersensible a cualquier sonido en la casa de sus tíos. Cada conversación telefónica de Carlos la hacía preguntarse si estaba finalizando detalles de su venta. Cada visita inesperada podría ser Ricardo llegando antes de tiempo para inspeccionar su adquisición. Pero quizás lo más revelador de este periodo fue cómo Elena comenzó a desarrollar una especie de curiosidad morbosa hacia su futuro marido. Entre el miedo y la resignación empezó a emerger algo inesperado, una fascinación casi científica por entender qué tipo de hombre era capaz de organizar su vida de manera tan meticulosa que incluía comprar una esposa como se compra ganado premiado. Mientras Elena investigaba obsesivamente a Ricardo desde la distancia, las conversaciones en Segovia pintaban un retrato aún más complejo de este hombre enigmático. En los mercados locales, las señoras mayores hablaban de él con esa mezcla peculiar de respeto y temor que solo inspiran las figuras poderosas de pueblos pequeños. Es un hombre de palabra, decían algunas, pero cuando dice que no, es no para siempre. Las revelaciones más intrigantes venían de quienes habían trabajado con él durante años. Sus empleados lo describían como exigente pero justo,
alguien que recordaba los cumpleaños de sus trabajadores, pero que podía despedir sin pestañear a quien no cumpliera con sus estándares. Era esa dualidad la que hacía de Ricardo una figura casi legendaria en la región, capaz de generosidad inesperada y de frialdad absoluta en la misma semana. Pero el susurro que más se repetía en las calles de Segovia era sobre su viudez perpetua. 10 años han pasado desde que murió Isabel, comentaban las mujeres mientras seleccionaban verduras, y él sigue poniendo flores frescas en su tumba cada domingo. Esta información creaba una imagen romántica y melancólica que contrastaba dramáticamente con su reputación de hombre de negocios implacable. La verdad oculta detrás de su decisión de buscar esposa de esta manera tan poco convencional permanecía como un misterio, incluso para quienes lo conocían mejor. Sus propios empleados especulaban. Algunos creían que la soledad finalmente lo había vencido, otros pensaban que necesitaba herederos para su imperio, y los más cínicos sugerían que era una decisión puramente práctica, como contratar una nueva ama de llaves, pero con contrato permanente. Esta mentalidad especulativa de toda una comunidad creaba un aura casi mítica alrededor de Ricardo, transformándolo en una leyenda viviente, sobre la cual cada persona proyectaba sus propias interpretaciones y fantasías. Era fascinante cómo un hombre podía ser simultáneamente tan conocido y tan misterioso dentro de la misma comunidad. El impacto de todas estas habladurías llegó a Elena de manera fragmentada, a través de comentarios casuales que sus tíos intercambiaban cuando pensaban que ella no estaba escuchando. Cada nuevo detalle añadía otra capa de complejidad a la imagen mental que estaba construyendo de su futuro marido, haciendo que la anticipación fuera aún más agobiante. Y así llegó ese momento inevitable, el día de la boda. Cuando Elena finalmente se encontró caminando por el pasillo de esa pequeña iglesia segoviana, la soledad la golpeó con una fuerza inesperada. Las miradas curiosas de los pocos invitados presentes no eran de celebración o alegría, sino de una morbosa fascinación por presenciar este evento tan poco convencional. Era como si estuviera protagonizando un espectáculo del cual ella misma era la última en entender las reglas. La transformación más brutal de ese momento fue darse cuenta de que no había absolutamente nadie allí por ella. Sus tíos ocupaban la primera fila con sonrisas satisfechas, pero sus expresiones eran de triunfo comercial, no de amor familiar. No había amigas de la infancia, primas lejanas, maestras queridas o cualquier persona que hubiera formado parte genuina de su vida y que estuviera allí para desearle felicidad. El momento en que Elena, finalmente, vio a Ricardo esperándola en el altar fue como si todas sus preparaciones mentales se desvanecieran instantáneamente. Las fotografías que había estudiado obsesivamente durante semanas no habían logrado capturar la verdadera magnitud de su presencia física. Era como si hubiera estado preparándose para encontrarse con una sombra y de repente se topara con una montaña. Ricardo medía al menos 1,85, pero no era solo su altura lo que resultaba abrumador. Era la forma en que ocupaba el espacio, como su traje oscuro y perfectamente cortado se ajustaba a unos hombros que parecían capaces de cargar el mundo entero. Había algo en su postura que hablaba de décadas de tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias, una solidez que contrastaba dramáticamente con la fragilidad que Elena sentía en ese momento. La transformación en la percepción de Elena fue instantánea y desconcertante. Todas las imágenes mentales que había construido se reajustaron automáticamente ante esta nueva realidad. Este no era el hombre mayor y quizás débil que secretamente había esperado encontrar, alguien a quien pudiera manejar o por lo menos entender. Este era claramente alguien acostumbrado a que el mundo se adaptara a él, no al revés. Su rostro era una obra maestra de líneas definidas y determinación silenciosa.
Los rasgos angulares y masculinos hablaban de una genética privilegiada, pero también de una vida que había forjado carácter en cada expresión. Su mandíbula fuerte sugería terquedad. Esos labios, que parecían más acostumbrados a dar órdenes que a sonreír, revelaban a alguien que había aprendido a comunicar autoridad sin necesidad de elevar la voz. Me encantaría tenerte como parte de esta familia que cree en el poder transformador de las historias de amor. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo conmigo estos relatos que nos demuestran que los finales felices no son solo para los cuentos de hadas, sino que pueden suceder en la vida real. Pero lo que más impactó a Elena fue la aura invisible que rodeaba a Ricardo, esa energía particular que solo poseen las personas que han construido imperios con sus propias manos. Era el magnetismo del poder genuino, no heredado o regalado, sino conquistado paso a paso, a través de decisiones correctas y voluntad inquebrantable. Era intimidante y fascinante simultáneamente, como observar una tormenta poderosa desde una ventana, hermosa, pero potencialmente destructiva. El impacto psicológico de este primer encuentro visual recalibró completamente las expectativas de Elena sobre su futuro inmediato. Ya no se trataba de adaptarse a un extraño, sino de descifrar cómo sobrevivir en la órbita de alguien cuya mera presencia alteraba la dinámica de cualquier espacio que ocupara. Era evidente que Ricardo no era solo un hombre rico buscando compañía, sino una fuerza de la naturaleza que había decidido incluirla en sus planes. Las revelaciones continuaron llegando a través de detalles sutiles. La forma en que los pocos invitados presentes lo miraban con una mezcla de respeto y cautela, como incluso el sacerdote parecía ligeramente nervioso en su presencia, la manera en que sus propios tíos mantenían una distancia reverencial a pesar de haber negociado con él. Todo esto confirmaba que Elena estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente al que había conocido. La mentalidad de Elena comenzó a realizar ajustes automáticos de supervivencia. Sus estrategias mentales de preparación necesitaban una revisión completa, porque claramente había subestimado con quién se estaba enfrentando. El momento en que Ricardo extendió su mano para ayudar a Elena a subir los escalones del altar marcó el primer contacto físico real entre ellos, y la reacción de Elena fue instantánea e inesperada. Su toque era firme, pero no agresivo, cálido de una manera que enviaba un escalofrío directamente por su espina dorsal. No era el agarre posesivo de alguien reclamando su propiedad, sino algo más sutil, casi protector, que la desconcertó completamente, pero lo que realmente la tomó por sorpresa fue su voz. Cuando Ricardo pronunció su nombre, Elena, lo hizo con una gravedad controlada que revelaba años de autoridad natural, pero había algo más en el tono. Una gentileza inesperada que contrastaba dramáticamente con la imagen intimidante que proyectaba. Era como escuchar terciopelo envuelto en acero, una combinación que Elena no había anticipado y que desarmó instantáneamente algunas de sus defensas mentales. Esta revelación inmediata sobre la complejidad de Ricardo creó un conflicto interno en Elena. Durante semanas se había preparado mentalmente para enfrentar a un tirano o a un hombre completamente frío, pero esta primera interacción sugería capas de personalidad que sus investigaciones nocturnas nunca habían logrado revelar. Era desconcertante darse cuenta de que tal vez había estado preparándose para la batalla equivocada. La ceremonia que siguió transcurrió como un sueño extraño del cual Elena era simultáneamente protagonista y observadora. Las palabras del sacerdote llegaban a sus oídos como ecos distantes, y cuando repetía los votos matrimoniales, su propia voz le sonaba ajena, como si perteneciera a otra persona que estuviera viviendo esta experiencia en su lugar. Era una disociación psicológica comprensible. Su mente
protegiéndose del impacto emocional de casarse sin amor. El momento más surreal llegó cuando Ricardo deslizó la alianza en su dedo. Elena se encontró observando sus manos con una fascinación casi científica, notando detalles que las fotografías nunca habían podido capturar. Eran manos grandes, indudablemente masculinas, pero lo que más la sorprendió fueron las callosidades. A pesar de ser dueño de una hacienda próspera y tener empleados para el trabajo físico, Ricardo claramente no era un hombre que dirigiera solo desde una oficina. Esta observación transformó instantáneamente otra de sus percepciones preconcebidas. Las manos, callosas, hablaban de alguien que conocía el valor del trabajo duro, que probablemente había construido su imperio no solo con decisiones inteligentes, sino con esfuerzo físico real. Había algo profundamente revelador en esos callos, una honestidad tangible que contrastaba con la imagen del aristócrata rural que Elena había imaginado. El impacto de estos pequeños descubrimientos era acumulativo. Cada detalle que desafiaba sus expectativas creaba fisuras en la armadura mental que había construido, y para protegerse, era como si Ricardo estuviera desmontando sistemáticamente sus defensas sin siquiera ser consciente de ello, simplemente siendo quien era en lugar de quien ella había temido que fuera. La mentalidad de Elena comenzó a experimentar un cambio sutil pero significativo. La curiosidad empezaba a competir con el miedo, y esa transformación la asustaba tanto como la había asustado inicialmente Ricardo mismo. El beso que selló oficialmente su unión matrimonial fue un momento de una intensidad inesperada para Elena. Fue casto, apenas un toque ligero de los labios de Ricardo sobre los suyos, pero ese contacto aparentemente inocente provocó una reacción física que la tomó completamente desprevenida. Su corazón se disparó de una manera que no tenía nada que ver con nervios o ansiedad, sino con algo mucho más primitivo y confuso que prefirió no analizar en ese momento. La brevedad del beso reveló otra faceta de Ricardo que Elena no había anticipado: su capacidad de contención. Un hombre con su poder y autoridad podría haber tomado más de lo que se le ofrecía, especialmente considerando que ella era literalmente su propiedad legal en ese momento. Pero eligió la moderación, una decisión que habló volúmenes sobre su carácter y que añadió otra capa de complejidad a la imagen mental que Elena estaba construyendo en tiempo real. La recepción en el salón parroquial fue un ejercicio en observación mutua. Elena apenas pudo tocar la comida que habían preparado para la ocasión, su estómago revuelto por una mezcla tóxica de nervios, incertidumbre y esas nuevas sensaciones que el beso había despertado. Cada bocado que intentaba tomar se convertía en una tarea hercúlea, como si su cuerpo hubiera decidido rechazar el combustible hasta que su mente procesara completamente lo que acababa de suceder. Pero lo que realmente capturó su atención durante esa hora interminable fueron los gestos sutiles de Ricardo. Permanecía constantemente a su lado, no como un guardián o un propietario vigilando su inversión, sino con una presencia tranquilizadora que Elena no había esperado. Conversaba educadamente con los pocos invitados presentes, manejando las situaciones sociales con una gracia natural que hablaba de años de práctica en roles de liderazgo. El detalle que más la impactó fue cómo mantenía siempre una mano protectora en su espalda. No era posesivo ni invasivo, sino algo más sutil, un ancla física que le comunicaba que no estaba sola en este momento extraño y abrumador. Era el tipo de gesto que una persona hace automáticamente cuando se preocupa genuinamente por el bienestar de otra, y esa revelación desestabilizó completamente las defensas mentales que Elena había construido. Dale like a este video si, como yo, crees que las mejores historias de amor son aquellas que nacen de las circunstancias más inesperadas. Tu like
me confirma que vale la pena seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan la belleza de encontrar el amor cuando menos lo esperamos. La transformación más significativa llegó cuando Ricardo se inclinó hacia ella y le preguntó en voz baja si estaba nerviosa. La forma en que lo hizo, con una gentileza genuina que contrastaba dramáticamente con su reputación de frialdad, reveló una inteligencia emocional que Elena definitivamente no había anticipado. No era solo que hubiera notado su incomodidad, sino que se había tomado la molestia de abordarla de manera discreta y considerada. Esta comprensión inesperada de sus estados emocionales sugería que Ricardo era mucho más perceptivo y empático de lo que su imagen pública dejaba ver. Era como descubrir que una montaña aparentemente impenetrable tenía jardines secretos en su interior, espacios de suavidad y cuidado que solo se revelaban bajo circunstancias específicas. El impacto acumulativo de estas pequeñas revelaciones estaba creando una crisis de identidad en las expectativas de Elena. Cada gesto gentil, cada muestra de consideración, cada momento de sensibilidad inesperada estaba desmantelando sistemáticamente la imagen del tirano doméstico que había construido en su mente para prepararse para este matrimonio. El momento de la despedida con sus tíos reveló la verdadera naturaleza de la relación que Elena había tenido con ellos durante todos esos años. El abrazo fue rápido, formal, desprovisto de cualquier emoción genuina que debería marcar la despedida de una hija el día de su boda. Era como si estuvieran cerrando una transacción comercial en lugar de decir adiós a alguien que habían criado durante 12 años. Las palabras finales de tía Mercedes fueron el recordatorio más crudo de lo que realmente había sido esta relación. Sé una buena esposa y recuerda lo que esta familia hizo por ti. No había deseos de felicidad, no había expresiones de amor o preocupación por su bienestar futuro. Solo la última manipulación psicológica diseñada para asegurar que Elena sintiera que tenía una deuda perpetua que pagar. Esta despedida tan fría fue, paradójicamente, liberadora para Elena. La máscara finalmente había caído completamente y ya no tenía que fingir que existía amor familiar donde solo había existido conveniencia económica. Era doloroso, pero también clarificador, como una herida que finalmente deja de sangrar porque la infección ha sido drenada completamente. El contraste con la actitud de Ricardo fue inmediatamente evidente. Su camioneta era lujosa pero práctica, perfectamente adecuada para los caminos rurales de Castilla y León, una elección que hablaba de alguien que valoraba la funcionalidad tanto como la calidad. No era ostentación por ostentación, sino herramientas apropiadas para el estilo de vida que llevaba. Durante las primeras millas del viaje de 2 horas hacia la hacienda, el silencio no era incómodo, sino contemplativo. Ricardo no intentaba llenar el aire con conversación forzada, reconociendo instintivamente que Elena necesitaba tiempo para procesar mentalmente la transformación radical que acababa de experimentar. Era una sensibilidad emocional que ella definitivamente no había esperado de alguien con su reputación de rigidez. Cuando finalmente hablaba, sus preguntas eran simples pero consideradas. Si tenía frío, si quería parar para descansar, si necesitaba agua. Eran cortesías básicas, pero la forma en que las hacía revelaba una mentalidad genuinamente preocupada por su bienestar físico. No era la atención que se le presta a una adquisición valiosa, sino el cuidado que se le brinda a una persona cuya comodidad importa. La revelación más interesante de este periodo de transición era cómo Ricardo manejaba el espacio emocional entre ellos. Mostraba consideración sin presionar hacia intimidad, respeto sin distancia fría. Era como si entendiera intuitivamente que Elena necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva realidad antes de que pudieran comenzar a construir cualquier tipo de relación genuina.
El impacto de esta comprensión tácita era profundo para Elena. Durante años había vivido con personas que ignoraban completamente sus necesidades emocionales, y ahora se encontraba con alguien que parecía percibirlas sin que ella tuviera que articularlas explícitamente. Era una forma de inteligencia emocional que desafiaba completamente sus expectativas sobre este matrimonio arreglado. Mientras el paisaje castellano se extendía infinitamente por ambos lados de la carretera, Ricardo rompió el silencio contemplativo con una pregunta que Elena no había anticipado. «Cuéntame sobre ti». La simplicidad de la petición la tomó desprevenida, porque durante años nadie había mostrado curiosidad genuina por conocer quién era ella realmente, más allá de ser una carga económica o una responsabilidad no deseada. Su respuesta inicial fue automática, casi defensiva. «No hay mucho que contar». Pero cuando Ricardo la miró expectante, Elena se encontró compartiendo fragmentos de su vida con una honestidad que la sorprendió. Le habló sobre perder a sus padres muy joven, sobre vivir con sus tíos, sobre terminar la educación secundaria y dedicarse a trabajos de costura para contribuir mínimamente a los gastos del hogar. Cuando mencionó sus gustos simples por leer y cuidar plantas, algo en la expresión de Ricardo cambió, como si esos detalles, aparentemente insignificantes, le revelaran algo importante sobre su carácter. La transformación en la dinámica de la conversación fue gradual, pero notable. Elena había esperado que Ricardo fuera el tipo de persona que hablaría principalmente de sí mismo, de sus logros, de su imperio financiero. Pero cuando llegó su turno de compartir, las revelaciones fueron completamente inesperadas y profundamente humanizadoras. Ricardo confesó que el trabajo era prácticamente su vida, pero no con el orgullo arrogante que Elena había anticipado. En cambio, hablaba con una pasión genuina sobre cabalgar al amanecer cuando la hacienda estaba tranquila, sobre la satisfacción de ver crecer las cosas, el café, el ganado, los proyectos, dando frutos tangibles. Había algo casi poético en la forma en que describía estos momentos de soledad productiva, como si fueran rituales sagrados que le daban sentido a todo lo demás. Pero la revelación más impactante llegó cuando Ricardo compartió sus orígenes. Su padre había sido vaquero, trabajando en tierras de otros, y cuando murió no dejó más que deudas. Esta confesión desarmó completamente otra de las percepciones preconcebidas de Elena. No se trataba de un aristócrata rural que había heredado riqueza y posición, sino de alguien que había construido su imperio desde literalmente la nada, probablemente enfrentando el mismo tipo de humillaciones y desesperanza que ella había experimentado. El impacto de esta información era profundo porque creaba un punto de conexión inesperado entre ellos. Ambos habían perdido a sus padres, ambos habían experimentado la vulnerabilidad de depender de otros, ambos conocían el peso de las expectativas ajenas. Era como descubrir que el extraño, intimidante con quien se había casado, compartía heridas similares a las suyas, solo que él había logrado transformar su dolor en propósito constructivo. La mentalidad de Elena comenzó a experimentar otro cambio sísmico. La imagen del comprador despiadado estaba siendo reemplazada gradualmente por la de un hombre que entendía la lucha, alguien que había convertido la adversidad en fortaleza. Era fascinante darse cuenta de que tal vez Ricardo no la había comprado por capricho o poder, sino porque reconocía en ella algo que él mismo había vivido. Esta nueva comprensión creaba una sensación extraña en Elena, algo que podría describirse como el primer destello de esperanza genuina desde que había comenzado esta pesadilla. Tal vez su futuro no sería la prisión dorada que había imaginado. La primera visión de la hacienda Santa Teresa fue un momento de revelación absoluta para Elena. Cuando el portón de hierro forjado se abrió automáticamente, revelando un camino de tierra perfectamente
cuidado que se extendía como una alfombra natural bordeada por eucaliptos majestuosos y palmeras reales. Elena sintió como si estuviera entrando a un mundo completamente diferente al que había conocido toda su vida. La casa principal apareció gradualmente en lo alto de una colina suave, y la primera impresión fue de elegancia sin ostentación. Era una construcción de 2 pisos que respiraba solidez y buen gusto, con una amplia terraza que prometía vistas espectaculares y grandes ventanas que sugerían espacios llenos de luz natural. No era el palacio extravagante que Elena había imaginado, sino algo mucho más sofisticado. Un hogar diseñado por alguien que entendía la diferencia entre riqueza y clase. El impacto visual era abrumador, pero lo que realmente tocó algo profundo en Elena fue la confesión inesperada que Ricardo hizo mientras se acercaban a la entrada principal. «Construí esta casa pensando en una familia», dijo con una simplicidad que ocultaba una vulnerabilidad considerable. Quedó demasiado grande para un hombre solo. Esas palabras revelaron una dimensión completamente nueva de su personalidad, la de alguien que había alimentado sueños de compañía y familia, pero que había terminado viviendo en soledad en medio de toda esa belleza. Esta revelación transformó instantáneamente la percepción de Elena sobre su situación. No se trataba de un hombre que había comprado una esposa por capricho o conveniencia, sino de alguien que había construido literalmente un nido vacío, esperando llenarlo con vida familiar. Era profundamente triste y romántico al mismo tiempo, una contradicción que humanizaba completamente a Ricardo. Varios empleados los esperaban en la entrada, y la forma en que se organizaron para recibir a Elena habló volúmenes sobre el tipo de empleador que era Ricardo. Doña Antonia, la cocinera, irradiaba el tipo de calidez maternal que solo desarrollan las personas que se sienten valoradas en su trabajo. Juan, el capataz, mantenía esa postura respetuosa pero cómoda que caracteriza a empleados de confianza. María, quien cuidaba la casa, tenía una sonrisa genuina que sugería que trabajar allí era más que un simple empleo. La mentalidad observadora de Elena captó inmediatamente estas dinámicas. Los empleados no mostraban el tipo de tensión nerviosa que se ve en personas que trabajan para tiranos, ni la actitud servil exagerada que desarrollan quienes viven con miedo. En cambio, había una familiaridad respetuosa que sugería años de relaciones laborales satisfactorias. Cuando Ricardo la presentó como mi esposa a cada uno de ellos, Elena notó cómo sus expresiones se iluminaron con genuina alegría. No era la curiosidad morbosa de espectadores presenciando un espectáculo extraño, sino la felicidad sincera de personas que querían ver a su patrón feliz. Era evidente que la soledad de Ricardo había sido tan visible para ellos como lo era ahora para Elena. Esta recepción cálida creó otro conflicto interno en Elena. Durante unas semanas se había preparado mentalmente para entrar en una especie de prisión dorada, pero lo que encontraba era más parecido a ser adoptada por una familia extendida que genuinamente se preocupaba por el bienestar de todos sus miembros. El interior de la casa superó incluso las expectativas elevadas que Elena había desarrollado al ver el exterior. Cada habitación revelaba la personalidad de Ricardo con una claridad que las conversaciones formales nunca podrían haber logrado. Los muebles de madera maciza hablaban de alguien que valoraba la permanencia por encima de las tendencias, mientras que los sofás de cuero cómodos sugerían a una persona que entendía la diferencia entre impresionar visitantes y vivir realmente en un espacio. Las obras de arte que decoraban las paredes eran particularmente reveladoras. Era una mezcla sofisticada de piezas modernas y elementos rústicos que creaba una atmósfera única, ni completamente urbana ni totalmente rural. Era el hogar de alguien que había
logrado sintetizar diferentes aspectos de su identidad en un espacio coherente y genuinamente personal. Todo tenía un toque indudablemente masculino, pero no era frío ni intimidante como Elena había temido. La verdadera revelación sobre el carácter de Ricardo llegó cuando la guió hacia las habitaciones privadas. Elena había estado preparándose mentalmente para el momento en que le mostraría su dormitorio, esperando que fuera también el de él, con todas las implicaciones que eso conllevaría para su primera noche como esposos. Pero cuando Ricardo se detuvo frente a una puerta y la abrió, diciendo, «Este será tu dormitorio», Elena no pudo ocultar su sorpresa absoluta. La habitación era espaciosa, elegantemente decorada con un gusto claramente femenino que contrastaba con el resto de la casa. Era evidente que Ricardo había invertido tiempo y consideración en crear un espacio que fuera específicamente para ella, un refugio donde pudiera sentirse cómoda y segura. Cuando él explicó que había pensado que preferiría tener su propio espacio, al menos al principio, Elena experimentó una transformación emocional que la tomó completamente desprevenida. Esta decisión revelaba una inteligencia emocional y un respeto por los límites personales que Elena definitivamente no había anticipado. En lugar de asumir derechos maritales automáticos, Ricardo estaba reconociendo que ella necesitaría tiempo para adaptarse, para procesar, para llegar a conocerlo antes de que pudiera haber cualquier tipo de intimidad genuina entre ellos. El impacto de este gesto era profundo, porque contradecía fundamentalmente todo lo que Elena había asumido sobre las motivaciones de Ricardo. Un hombre que buscara simplemente satisfacción física o que viera el matrimonio como una transacción donde había comprado acceso ilimitado a ella, no habría considerado su comodidad emocional de esta manera. Cuando Elena no pudo ocultar su sorpresa, Ricardo interpretó correctamente su expresión y ofreció gentilmente que compartieran el dormitorio principal si ella prefería. Pero la forma en que lo hizo, sin presión ni expectativa, sino como una opción genuina que ella podía aceptar o rechazar libremente, reveló una mentalidad que priorizaba su bienestar por encima de sus propios deseos o conveniencias. Esta consideración inesperada creó otro momento de crisis en las defensas mentales de Elena. Cada gesto considerado, cada muestra de respeto, cada evidencia de que Ricardo la veía como una persona con necesidades legítimas en lugar de como una posesión, estaba desmantelando sistemáticamente la armadura psicológica que había construido para sobrevivir a este matrimonio. Cuando Elena finalmente entró en la habitación que Ricardo había preparado para ella, la atención a los detalles la dejó completamente sin palabras. No era simplemente un dormitorio adicional que había sido limpiado para su llegada, sino un espacio que había sido cuidadosamente diseñado pensando específicamente en ella. Los colores suaves creaban una atmósfera serena. La cama lucía cómoda y acogedora, y las ventanas ofrecían una vista perfecta hacia unos jardines que parecían haber sido cultivados por alguien que entendía la belleza natural. Pero lo que realmente la conmovió hasta las lágrimas fue descubrir el armario lleno de ropa nueva. Ricardo había tomado la iniciativa de comprar vestidos, blusas, pantalones, incluso ropa interior, todo en tallas que de alguna manera había adivinado correctamente. Cuando Elena le preguntó en cómo había sabido qué comprar, él explicó con una simplicidad desconcertante que había observado su figura durante la ceremonia y había pedido ayuda a una dependienta de confianza en la ciudad. La revelación de que mañana podrían ir a la ciudad si quería elegir otras cosas demostró una mentalidad que iba mucho más allá de la responsabilidad básica. No se trataba de proporcionarle lo mínimo necesario para funcionar, sino de asegurarse de que tuviera opciones, de que se sintiera cómoda expresando sus preferencias y gustos personales. Era el tipo de consideración que se le brinda a alguien cuya opinión importa,
no a una adquisición. Esta transformación en su comprensión sobre las intenciones de Ricardo continuó durante la primera cena juntos. La terraza donde comieron ofrecía vistas espectaculares de los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando una atmósfera que era simultáneamente íntima y expansiva. Era como cenar suspendidos entre la tierra y el cielo, un escenario que habría sido romántico bajo diferentes circunstancias. El momento definitivo llegó cuando Ricardo estableció claramente las expectativas para su convivencia. Con una franqueza que Elena no había anticipado, le dijo que no la presionaría para nada, que tenían tiempo para conocerse, que este matrimonio no tenía que seguir ningún cronograma predeterminado. Era una declaración de intenciones que mostraba una paciencia y comprensión completamente inesperadas. El impacto de estas palabras fue profundo, porque liberaba a Elena de la ansiedad más paralizante que había estado cargando. El terror de ser forzada a intimidades para las cuales no estaba emocional ni mentalmente preparada. Ricardo estaba, esencialmente, devolviéndole algo de control sobre su propia vida, permitiéndole adaptarse a su propio ritmo. Esta mentalidad de respeto hacia sus límites y tiempos personales desafiaba fundamentalmente todo lo que Elena había asumido sobre los matrimonios arreglados. En lugar de encontrarse con un hombre que reclamaba derechos inmediatos sobre su cuerpo y su vida, estaba descubriendo a alguien dispuesto a ganar su confianza gradualmente. La revelación más perturbadora para Elena era darse cuenta de que tal vez había estado preparándose para la batalla equivocada. Había construido defensas contra un tirano, pero se encontraba con un hombre que parecía genuinamente interesado en su bienestar y comodidad. Cuando Elena finalmente se quedó sola en su nueva habitación, después de que Ricardo se despidiera cortésmente en el pasillo, algo dentro de ella se quebró de la manera más liberadora posible. Se sentó en el borde de esa cama cómoda que él había elegido pensando en su comodidad, y las lágrimas llegaron como una avalancha emocional que había estado conteniendo durante meses. Lloró por todo lo que había perdido, la vida que nunca volvería a tener, los padres que ya no estaban allí para protegerla, la inocencia de creer que las personas que supuestamente te aman nunca te traicionarían. Pero entre esas lágrimas de dolor también había algo completamente inesperado, lágrimas de alivio. Ricardo no era el monstruo que había construido en su mente durante todas esas noches de insomnio en Toledo. Esta revelación emocional era abrumadora porque significaba que tenía que reconstruir completamente sus expectativas sobre el futuro. Durante meses se había preparado mentalmente para sobrevivir a una pesadilla, desarrollando estrategias de resistencia y mecanismos de defensa. Pero ahora se enfrentaba a la posibilidad desconcertante de que tal vez no necesitaría luchar para sobrevivir, sino adaptarse para vivir. La transformación en su estado mental era tan radical que la asustaba casi tanto como la había asustado inicialmente el matrimonio forzado. Es extraño cómo la esperanza puede ser tan aterradora como la desesperanza, porque requiere una vulnerabilidad que el miedo no exige. Elena estaba descubriendo que tal vez tendría que aprender a confiar nuevamente, una perspectiva que era simultáneamente emocionante y aterrorizante. Al día siguiente, durante la cena que doña Antonia había preparado como una verdadera celebración, Elena tomó una decisión consciente que marcaría el rumbo de su relación con Ricardo. En lugar de mantenerse pasiva y defensiva, decidió mostrar interés genuino por su mundo. Cuando le pidió que le contara sobre la hacienda, la transformación en Ricardo fue instantánea y reveladora. Sus ojos se iluminaron con una pasión que Elena no había visto hasta ese momento. Comenzó a hablar sobre los 1.200 hectáreas con el entusiasmo de alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Describía los cafetales que se extendían por las colinas,
el ganado que pastaba en los valles, los sistemas de irrigación que había diseñado personalmente. Era como escuchar a un artista describir su obra maestra, cada detalle cargado de orgullo genuino y satisfacción profunda. El impacto de presenciar esta pasión auténtica fue profundo para Elena. Estaba viendo por primera vez al verdadero Ricardo, no al hombre de negocios calculador o al comprador de esposas, sino al visionario que había transformado tierra estéril en un imperio próspero. Había algo profundamente atractivo en esa dedicación, en esa capacidad de crear y construir algo duradero y hermoso. La mentalidad de Elena comenzó a experimentar otra evolución significativa. Tal vez este matrimonio no sería solo sobre supervivencia o adaptación, sino sobre la posibilidad de ser parte de algo más grande que ella misma, de contribuir a una visión que trascendía sus propias limitaciones. La magnitud real de lo que Ricardo había construido solo se hizo evidente cuando comenzó a detallar los números con esa pasión contagiosa que Elena estaba aprendiendo a reconocer. 1.200 hectáreas no eran solo una extensión de tierra impresionante, sino un ecosistema completo que sustentaba a 60 familias directamente y a muchas más durante las épocas de cosecha. Elena comenzó a entender que no se había casado simplemente con un hombre rico, sino con alguien que era responsable del bienestar económico de una pequeña comunidad. Esta revelación transformó completamente su perspectiva sobre el poder que Ricardo ejercía. No era el poder vacío de alguien que había heredado riqueza sin propósito, sino la autoridad genuina de alguien que había creado empleos, estabilidad y prosperidad donde antes no existían. Cuando describía su amor por cada amanecer diferente en la hacienda, viendo siempre algo creciendo, cambiando, evolucionando, Elena percibió que estaba hablando con un verdadero visionario, alguien profundamente conectado no solo con la tierra, sino con el impacto humano de su trabajo. Pero la verdadera revelación llegó cuando Elena, sintiéndose sorprendentemente cómoda en esta nueva dinámica de curiosidad mutua, se atrevió a hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde el primer día. ¿Por qué nunca se había vuelto a casar? La respuesta de Ricardo fue tan directa como devastadora. Su primera esposa había muerto de cáncer hace 10 años, y después de esa pérdida se había refugiado completamente en el trabajo. La forma en que Ricardo habló sobre su difunta esposa reveló una profundidad emocional que Elena no había anticipado. No había amargura ni autocompasión en su voz, sino una tristeza madura que hablaba de alguien que había procesado su dolor de manera saludable, pero nunca había logrado superarlo completamente. Durante una década había llenado el vacío con proyectos, expansiones, mejoras en la hacienda, pero llegó un momento en que el éxito profesional ya no era suficiente para llenar las noches solitarias. Esta confesión sobre no querer cenar solo todas las noches fue profundamente humanizadora. Elena se dio cuenta de que tal vez Ricardo no la había comprado por capricho o conveniencia, sino porque había llegado a un punto en su vida donde la soledad se había vuelto insoportable. Era una motivación que ella podía entender perfectamente, porque también había experimentado años de soledad emocional viviendo con sus tíos. El impacto de esta comprensión mutual creó algo inesperado entre ellos, el comienzo de una conexión genuina. No era amor, todavía no, pero era algo más profundo que la cortesía forzada de dos extraños obligados a convivir. Era el reconocimiento de que ambos habían experimentado tipos diferentes de pérdida y que tal vez podían ayudarse mutuamente a sanar. La mentalidad de Elena experimentó otro cambio sísmico. Comenzó a ver su situación no como una víctima rescatada por un benefactor, sino como dos personas solitarias que habían encontrado una oportunidad de construir algo nuevo juntos.
La primera noche en la hacienda llegó con una naturalidad inesperada. Cuando Ricardo se despidió gentilmente en el pasillo, Elena sintió un impulso que la sorprendió a sí misma. En lugar de simplemente cerrar la puerta de su habitación y procesar sola todo lo que había experimentado ese día, lo llamó cuando ya se estaba alejando. «Ricardo», dijo con una voz más segura de lo que se sentía, «gracias por ser tan amable conmigo hoy». La transformación que ocurrió en el rostro de Ricardo en ese momento fue absolutamente reveladora. Esa sonrisa que apareció no tenía nada que ver con la cortesía educada que había mostrado durante el día, sino que era algo genuino y cálido que cambió completamente sus facciones. Por primera vez Elena vio no al hombre de negocios, exitoso, o al viudo solitario, sino a alguien que parecía genuinamente conmovido por su reconocimiento. «Gracias a ti por darle una oportunidad a esta situación tan inusual», respondió con una sinceridad que la desarmó por completo. Esta brevísima interacción estableció algo fundamental entre ellos: el reconocimiento mutuo de que ambos estaban haciendo un esfuerzo consciente porque esta extraña circunstancia funcionara. No era amor todavía, pero era algo más valioso en ese momento: respeto mutuo y aprecio genuino por los esfuerzos del otro. Aproximadamente una hora después, cuando Elena ya se había cambiado y estaba preparándose para dormir, escuchó un golpe suave en su puerta. Esperaba que fuera María con alguna necesidad doméstica, pero cuando abrió, se encontró con Ricardo vestido de manera completamente diferente a como lo había visto durante todo el día. Llevaba simplemente un pantalón de pijama y una camiseta, una informalidad que la tomó completamente desprevenida. Esta vulnerabilidad inesperada en su apariencia creó una reacción física en Elena que no había anticipado. Era la primera vez que lo veía tan relajado, tan humano, tan accesible. Sin el traje perfectamente cortado y la postura formal de hombre de negocios, Ricardo revelaba un físico que había mantenido en excelente forma a pesar de sus 47 años. Elena no pudo evitar notar los músculos definidos bajo la camiseta, la forma en que el pantalón de pijama caía sobre sus caderas, la manera en que esta versión más íntima de él despertaba una atracción física que definitivamente no había planeado sentir. El impacto de esta atracción inesperada la desconcertó profundamente. Durante semanas se había preparado mentalmente para tolerar el contacto físico que eventualmente tendría que enfrentar, pero no había considerado la posibilidad de que pudiera sentirse genuinamente atraída hacia Ricardo. Era una complicación emocional que no había incluido en ninguno de sus escenarios mentales de supervivencia. La mentalidad de Elena experimentó otra recalibración. Tal vez este matrimonio no sería solo sobre adaptación práctica o incluso compañerismo emocional, sino que podría incluir dimensiones de intimidad física que ella realmente deseara en lugar de simplemente tolerar. Ricardo pareció dudar por un momento en el umbral de la puerta, como si estuviera evaluando si continuar con lo que claramente había venido a decir. Finalmente entró, cerrando suavemente la puerta detrás de él, y Elena notó inmediatamente cómo su presencia transformó completamente la atmósfera de la habitación. «Disculpa que venga tan tarde», dijo con esa voz grave que Elena estaba aprendiendo a reconocer, «pero quería hablar contigo sin las formalidades del día». Se acercó unos pasos más, no lo suficiente para invadir su espacio personal, pero sí para crear una intimidad que no había existido durante las interacciones formales de la jornada. «Quiero que sepas que pretendo ser un buen marido para ti», continuó con una seriedad que Elena no había esperado. «No es solo gentileza o cumplir con una obligación, es un compromiso genuino de cuidarte, protegerte y darte todo lo que necesites». La forma en que pronunció estas palabras reveló una mentalidad completamente diferente a la que Elena había asumido.
No estaba hablando como alguien que había adquirido una responsabilidad, sino como alguien que había tomado una decisión consciente de invertir emocionalmente en el bienestar de otra persona. Era la diferencia entre cumplir un contrato y hacer una promesa personal. Cuando Ricardo dio otro paso hacia ella, Elena pudo sentir literalmente el calor que irradiaba su cuerpo, y esa proximidad física creó una tensión que era imposible ignorar. No era intimidante ni amenazante, sino algo mucho más complejo y confuso, una atracción magnética que parecía existir independientemente de sus mentes racionales. La revelación más desconcertante llegó cuando Ricardo confesó algo que Elena, definitivamente, no había anticipado. «Eres mucho más hermosa de lo que sugerían las fotografías», dijo con una honestidad que la dejó sin aliento. Su voz adquirió un matiz más ronco, más íntimo, mientras continuaba: «No voy a forzar nada entre nosotros, pero tampoco voy a fingir que no te deseo». Esta confesión directa sobre su atracción física hacia ella cambió instantáneamente toda la dinámica entre ellos. Elena se dio cuenta de que Ricardo no la veía como una conveniencia doméstica o una solución práctica a su soledad, sino como una mujer genuinamente deseable. Era un reconocimiento de su feminidad que ella no había experimentado en años de vivir sintiéndose como una carga. El impacto de escuchar estas palabras fue profundo, porque validaba algo que Elena había comenzado a sentir, pero no se había atrevido a reconocer, que tal vez ella también sentía una atracción creciente hacia él. La vulnerabilidad en la voz de Ricardo, cuando le pidió permiso para besarla, de verdad esta vez, reveló una dimensión de su personalidad que contrastaba dramáticamente con su reputación de hombre siempre en control. Esta transformación de Ricardo en alguien que pedía permiso, en lugar de tomar lo que quería, desarmó completamente las últimas defensas de Elena. Estaba viendo la verdadera esencia de este hombre, alguien lo suficientemente poderoso para tomar lo que quisiera, pero lo suficientemente íntegro para esperar que se lo ofrecieran libremente. El momento en que Elena susurró «sí» en respuesta a la petición de Ricardo fue transformacional para ambos, pero de maneras completamente diferentes. Para él, representaba la primera vez en una década que alguien le otorgaba algo libremente en lugar de por obligación o conveniencia. Para ella, era la primera decisión genuinamente autónoma que había tomado sobre su propio cuerpo y sus propios deseos desde que había perdido a sus padres. Ricardo se acercó con una lentitud deliberada que revelaba no solo respeto, sino una comprensión intuitiva de que este momento marcaría un antes y un después en su relación. Le estaba dando múltiples oportunidades de cambiar de opinión, de retroceder, de mantener la distancia emocional que había caracterizado su día. Pero Elena no se alejó. En cambio, sintió como si algo que había estado dormido en su interior durante años finalmente estuviera despertando. Cuando Ricardo finalmente tocó sus labios, la gentileza del contacto inicial la sorprendió completamente. No era el beso posesivo de alguien reclamando lo que había comprado, sino algo mucho más precioso. El beso exploratorio de alguien descubriendo algo nuevo y valioso. El beso comenzó casto, casi experimental, pero cuando Elena no solo no se apartó, sino que respondió tímidamente, se profundizó de una manera que despertó sensaciones que ella no sabía que existían. Las manos grandes de Ricardo enmarcaron su rostro con una ternura que contrastaba dramáticamente con su reputación de dureza en los negocios. Elena pudo sentir la fuerza contenida en esas manos callosas, pero también la gentileza deliberada con la que la tocaba, como si fuera algo infinitamente precioso que podría romperse si no tenía cuidado. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Elena se encontró confesando algo que la hizo sentirse increíblemente vulnerable.
Nunca antes había hecho esto. No se refería solo al beso, sino a toda la experiencia de elegir libremente la intimidad con alguien. Ricardo, en lugar de aprovechar esa confesión de inexperiencia, la acarició suavemente mientras le aseguraba que no haría nada que ella no quisiera. Pero entonces llegó la petición que Elena no había anticipado, y que revelaría otra dimensión de la soledad de Ricardo. Le pidió permiso para quedarse con ella esa noche, no para reclamar derechos maritales, sino simplemente para que no se sintiera sola en su primera noche en este lugar extraño. Era una inversión emocional que hablaba de alguien que entendía profundamente lo que significaba estar solo en un espacio desconocido. Esta petición creó un conflicto interno en Elena porque implicaba un nivel de intimidad emocional que podría ser más peligroso para su corazón que la intimidad física. Compartir la vulnerabilidad del sueño, la respiración sincronizada, la confianza absoluta que requiere dormir junto a alguien, era tal vez más íntimo que cualquier otra cosa que pudieran hacer. La mentalidad de Elena experimentó otra evolución crucial. Tal vez Ricardo no era solo alguien que había comprado una esposa, sino alguien que genuinamente quería construir una compañía real, una intimidad auténtica, una conexión que fuera más allá de lo transaccional. La respuesta de Elena a esa petición tan vulnerable de Ricardo fue otro momento decisivo que revelaría mucho sobre la mujer que estaba emergiendo de las cenizas de la niña asustada que había llegado esa mañana. «Puedes quedarte», dijo con una voz que sorprendió a ambos por su firmeza, y en esas dos palabras simples se condensaba una decisión que iba mucho más allá de la logística de dónde dormir esa noche. Lo que siguió fue una exploración delicada de límites y confianza. Se acostaron inicialmente manteniendo una distancia respetuosa, pero conforme avanzaba la noche y sus conversaciones se volvían más íntimas, Elena se encontró relajándose de maneras que no había experimentado en años. Sin darse cuenta completamente, comenzó a acercarse al calor que irradiaba el cuerpo de Ricardo, como si su subconsciente hubiera tomado la decisión de confiar antes que su mente racional. La transformación física de Elena durante esas primeras horas compartiendo cama fue notable. Sus músculos, que habían estado tensos durante meses de ansiedad constante, finalmente se relajaron. Su respiración, que había sido superficial y controlada desde que supo del matrimonio arreglado, se volvió profunda y natural. Era como si su cuerpo estuviera reconociendo algo que su mente aún estaba procesando, que se encontraba en un lugar seguro. Cuando Ricardo la envolvió gentilmente en sus brazos, Elena experimentó algo que no había sentido desde la muerte de sus padres: protección genuina. No era la protección condescendiente que viene con la caridad o la obligación, sino la seguridad que emerge cuando alguien elige cuidarte porque realmente le importas. Era una sensación tan poderosa que casi la hizo llorar nuevamente, pero esta vez de alivio puro. En la oscuridad de esa habitación, con el sonido suave de la respiración de Ricardo cerca de su oído, Elena encontró el valor para verbalizar algo que había estado formándose en su mente durante todo el día. «Tenía mucho miedo hoy», confesó en un susurro, «pero ahora estoy curiosa sobre el futuro». Esas palabras encapsulaban perfectamente la revolución mental que había experimentado en menos de 24 horas. La revelación más profunda de esa noche fue cuando Elena se permitió conscientemente tener esperanza por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. No era solo esperanza de supervivencia o adaptación, sino algo mucho más audaz, la esperanza de que tal vez su nueva vida no sería una prisión dorada, sino el comienzo de algo que jamás había imaginado posible. Esta evolución en su mentalidad era radical, porque implicaba una transformación de víctima a participante activa en su propio destino. Elena estaba descubriendo que tal vez tenía más poder del que había creído,
no el poder de cambiar las circunstancias que la habían llevado hasta allí, sino el poder de decidir qué hacer con las oportunidades que se presentaban. El impacto de permitirse sentir esperanza después de tanto tiempo viviendo en modo de supervivencia era casi abrumador. Era como redescubrir un músculo emocional que había estado atrofiado durante años. El sueño que Elena experimentó esa noche fue el más reparador que había tenido en años. No fue solo el cansancio físico del día más transformacional de su vida, sino la primera vez que su mente pudo descansar completamente sin la ansiedad constante que la había acompañado durante meses. Dormirse en los brazos de Ricardo había sido como encontrar un refugio que no sabía que estaba buscando, un lugar donde finalmente podía bajar todas sus defensas. El despertar llegó gradualmente, envuelto en una mezcla encantadora de confusión y descubrimiento. Los sonidos de los pájaros en los jardines de la hacienda creaban una sinfonía matutina completamente diferente a los ruidos urbanos de Toledo, mientras que el aroma de café fresco que subía desde la cocina hablaba de un hogar donde las mañanas eran celebradas en lugar de simplemente soportadas. Por un momento mágico, Elena estuvo suspendida entre el sueño y la vigilia, sin recordar completamente dónde estaba. Fue el peso gentil del brazo de Ricardo alrededor de su cintura lo que la devolvió completamente a la realidad. El matrimonio, la hacienda, esa primera noche sorprendentemente reconfortante que había redefinido todas sus expectativas. Pero en lugar del pánico que había anticipado sentir al despertar en esta nueva vida, Elena experimentó algo mucho más complejo y hermoso: curiosidad genuina sobre lo que vendría después. Lo que sucedió en los minutos siguientes marcaría un punto de inflexión emocional que Elena recordaría para siempre. Por primera vez, desde que había llegado a la hacienda, se permitió observar a Ricardo sin la barrera de la vergüenza o el miedo. Lo que vio la sorprendió profundamente. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos contaban la historia de alguien que sonreía mucho más de lo que había mostrado el día anterior, y la barba sin afeitar le daba un aire más accesible y humano. Esta versión dormida de Ricardo revelaba vulnerabilidades que su persona pública nunca mostraba. Elena pudo estudiar las facciones relajadas de este hombre que había alterado su destino tan dramáticamente, y descubrió que lo que veía le gustaba mucho más de lo que había esperado. Era como ver la versión verdadera de alguien sin las máscaras sociales que todos llevamos durante el día. Cuando Ricardo despertó, lo hizo con esa alerta inmediata que caracteriza a las personas acostumbradas a levantarse temprano para trabajar la tierra. Pero la sonrisa que le dedicó cuando sus ojos se encontraron con los de Elena fue algo completamente nuevo, cálida, genuina, ligeramente tímida, como si él también estuviera procesando la intimidad inesperada de haber compartido esa noche. El impacto de esa sonrisa en Elena fue físico e inmediato. Su corazón se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con nervios o ansiedad, sino con algo mucho más poderoso y emocionante: el reconocimiento de que tal vez estaba comenzando a sentir algo real por este hombre que había entrado en su vida de manera tan poco convencional. Y así, en esas primeras horas de luz en la hacienda Santa Teresa, comenzaba a escribirse una historia de amor que desafiaría todo lo que Elena había creído posible sobre su propio destino. Lo que había empezado como la peor pesadilla de su vida se estaba transformando en algo que ni siquiera había sabido que podía existir: la posibilidad de ser amada genuinamente por quien era, no por lo que podía ofrecer. Si has llegado hasta aquí conmigo en esta jornada, es porque entiendes que las mejores historias de amor no siempre comienzan con fuegos artificiales y declaraciones románticas. A veces nacen en los lugares más inesperados, entre dos personas que pensaban que sus corazones ya no tenían nada más que dar.
Elena y Ricardo estaban descubriendo que el amor verdadero puede surgir incluso de las circunstancias más improbables, cuando dos almas solitarias se reconocen mutuamente. Me encanta compartir estas historias contigo, porque creo firmemente que todos merecemos saber que el amor puede llegar cuando menos lo esperamos, que la esperanza siempre vale la pena, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas historias que nos recuerdan la belleza de la conexión humana. Escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final, si esta historia te tocó el corazón y llegaste hasta aquí conmigo. Me emociona saber que compartimos este espacio donde las historias de amor